came after Somaya rejected a forced marriage set up by her father and reported him to police. A court order meant she was staying with her grandmother, the address she vanished from. Days later, she was found dead in wasteland, wrapped in a carpet with a 4-inch metal spike in her back. Bradford, Inglaterra. 6 de julio de 2022, 19:15 de la tarde. El Departamento de Policía de West Yorkshire seguía la pista de una desaparición que ya se consideraba de alto riesgo. La última vez que la desaparecida había sido vista fue a finales de junio y con el paso de los días, la posibilidad de encontrarla con vida se volvía cada vez más remota. Uno de los focos de búsqueda era Fitzwilliam Street, una calle situada junto a un terreno baldío donde era común que la gente arrojara basura de forma ilegal. Durante la inspección, se pidió a los agentes que observaran si había aberturas en el muro que rodeaba la zona. Uno de ellos localizó una rendija y al mirar a través, algo le llamó la atención de inmediato. Una alfombra enrollada, atada con cuerda limpia y reciente, rodeada de moscas. Al acercarse, un olor inconfundible les golpeó. Quienes habían estado en situaciones similares lo reconocieron al instante. El olor de la muerte, de la descomposición humana. Encima de la alfombra se habían amontonado cajas con comida en mal estado y restos de basura, aparentemente para ocultarla. Al desplegarla, los agentes se encontraron con una imagen difícil de procesar. Un trozo de masa putrefacta y deforme en avanzado estado de descomposición. Aunque aún faltaba la confirmación oficial, todo apuntaba a que se trataba de la mujer desaparecida. La búsqueda llegaba a su fin, pero la investigación sobre lo que había ocurrido y por qué apenas acababa de comenzar. Somaya Begum era una chica de 20 años nacida en Reino Unido. Durante su vida había tenido que enfrentarse a decisiones difíciles, pero a sus 20 años parecía haber encontrado cierta estabilidad. Estudiaba ciencias biomédicas en la Universidad Leeds Beckett. Había aprobado su primer curso con notas brillantes y además trabajaba como cuidadora de personas mayores y con discapacidad. Era un empleo exigente, pero que le daba sentido a su día a día. En redes sociales compartió cómo había empezado sin experiencia, con dudas, y cómo ese trabajo se convirtió en algo importante para ella. Desde que empecé estoy viviendo el mejor momento de mi vida. La dirección es muy solidaria y motivadora. En general, estoy encantada de formar parte de este equipo. Sus vecinos la describían como alguien discreta y reservada, y quienes compartían clase con ella sabían que tenía talento y que dedicaba tiempo, esfuerzo y disciplina a todo lo que hacía. Su historia familiar, sin embargo, era muy distinta a ese equilibrio que había logrado en su presente. Somaya venía de un entorno familiar dividido, con conflictos arrastrados desde hacía años. Cuando tenía solo 16 años, descubrió que sus padres habían pactado su matrimonio con un primo en Pakistán. Al negarse, su padre Yasin la amenazó con usar la fuerza si no aceptaba. Fue entonces cuando Somaya tomó una decisión valiente: denunciar a su padre a las autoridades. En septiembre de 2020, el Estado de Reino Unido intervino de forma directa. El 7 de ese mismo mes, se emitió una orden de protección contra el matrimonio forzado que incluía tanto a Somaya como a sus hermanos. Este tipo de medida está diseñada para impedir que alguien sea obligado a casarse o llevado fuera del país en contra de su voluntad, y también permite que se tomen acciones legales para traer de vuelta a una víctima si ya ha sido desplazada al extranjero. Tras esa orden, todos los menores fueron apartados del entorno familiar. En el caso de Somaya, eso significó mudarse a Binney Street, al número 32, donde comenzó una nueva etapa. Compartía vivienda con su abuela paterna y su tío, Dud Khan. Aquella casa representaba mucho más que un cambio de dirección. Por primera vez, Somaya podía decidir sobre su propia vida. Lejos del control constante de su padre, pudo empezar a vestirse como quería, salir con amigos, ver lo que le apetecía en la televisión o elegir su propia comida sin miedo a represalias. Un familiar contaría más tarde que Somaya había pasado años recibiendo educación en casa y que incluso se le prohibió en su momento asistir a la universidad. Mudarse a ese nuevo hogar no solo significaba libertad personal, sino también poder continuar con su formación. 25 de junio de 2022. Somaya es captada en un turno nocturno por una cámara de seguridad caminando hacia casa a las 12:04 de la madrugada.
Al día siguiente a las 15:35 Somaya, como de costumbre, se comunicó con una amiga cercana. No era raro que hablaran por mensajes durante la tarde, pero esa vez fue diferente. A las 16:40 la amiga le envió un video breve de la lluvia, una escena tranquila grabada desde su ventana. Era el tipo de contenido que solían compartir. Sin embargo, esta vez, el mensaje quedó sin entregar. El doble check nunca apareció. Al principio no lo consideró extraño. Pudo haber apagado el móvil o haberlo dejado cargando, pero con el paso de las horas, el silencio empezó a incomodarla. Le escribió de nuevo pidiéndole que respondiera apenas pudiera. Peor, no hubo reacción. Al día siguiente, incapaz de quitarse la inquietud de encima, la amiga contactó con la familia de Somaya. La respuesta fue inmediata. Ya habían reportado su desaparición. Cuando el tío Dud volvió a la casa ese día, notó que la puerta de entrada estaba sin llave, algo muy poco habitual. Al entrar a la propiedad se encontró con su hermano, Muhammad Tausif Khan, en la casa. Eran las 18:30. Le preguntó qué hacía allí, ya que Muhammad tenía prohibido estar en esa vivienda debido a antecedentes de conducta abusiva y violenta. De hecho, Muhammad tenía un extenso historial delictivo. El 23 de junio de 2016 fue condenado por agresión a su propia hija, después de amenazarla con un cuchillo diciendo que la despedazaría porque había descubierto que hablaba con chicos. También en 2016 emitió una orden de alejamiento que le impedía tener contacto con su madre o acudir a su casa, ubicada en 32 Binney Street. Las horas pasaban y no había rastro de Somaya, lo cual era muy inusual. Siempre avisaba a Dud y a su abuela sobre a dónde iba y cuánto tiempo estaría fuera. Dud intentó llamarla, al igual que su tía, pero no obtuvieron respuesta. Conforme la angustia crecía, Dud volvió a llamarla. A las 0:11 su tía también lo intentó de nuevo, pero el teléfono seguía sin contestar. Las llamadas continuaron durante la mañana y la tarde. Finalmente, a las 13:15, Dud la reportó como desaparecida a la policía. La policía de West Yorkshire intentó contactar con Somaya, llamando varias veces a su teléfono. Pero como todos los demás, tampoco recibieron respuesta. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. También intentaron contactar con su tío Muhammad, que había estado en la casa aquel día, pero él tampoco respondía. Ese mismo día varios agentes estaban de patrulla y a las 17:44 recibieron un aviso urgente. Tenían que localizar a una persona desaparecida de alto riesgo. Se les pidió que se dirigieran a un contenedor de transporte en uno a Cargate Works, donde Muhammad, de 53 años, vivía desde noviembre de 2021. Cuando llegaron a la dirección, Muhammad estaba colgando la ropa y les saludó mientras pasaban con el coche. La unidad donde vivía era pequeña y compacta, de unos 9 metros de largo por 3 de ancho, con otro contenedor apilado encima. Aparcado fuera estaba su Mitsubishi Space Wagon. Los agentes le preguntaron por qué no había respondido a las llamadas de la policía. Él contestó que simplemente había estado ocupado. También dijo que había ido a Binney Street el día anterior para llevarle fruta a su madre. Llegando a la casa sobre las 14 horas, según él, la puerta estaba cerrada, así que llamó a Somaya para que bajara a abrirle. Afirmó que cuando se marchó, Somaya no estaba en el salón y que no la vio. Mientras la búsqueda de Somaya continuaba, los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de su tío Muhammad. Tras revisar extensas grabaciones de videovigilancia, lo vieron en una cámara de seguridad llegando a Binney Street a las 13:52 del 25 de junio. Uno de los agentes fue asignado para escuchar el audio de las cámaras de esa zona. En la grabación se podía oír la voz de un hombre gritando: «Quítate de mi cara», seguido de «Voy a volver». Se escuchaban pasos y sonidos de alguien corriendo, y luego el hombre gritaba: «Vuelve aquí». Después una voz femenina se oía decir: «Cierra la puerta con llave». Y ese no era el único indicio preocupante. También se vio el coche de Muhammad circulando por la zona más tarde. En un momento dado se detuvo en Mill Lane, y de su coche sacó un objeto grande y pesado que arrastró por el suelo. El 27 de junio a las 17 horas, Muhammad Khan fue arrestado por sospecha de secuestro. Durante el interrogatorio, Muhammad dijo tener mala memoria, pero a pesar de la gravedad de la acusación, se mostró relajado. Afirmó que su relación con su sobrina era en general buena. Mientras los oficiales seguían interrogándolo ese mismo día a las 19:30, otro grupo de agentes se dirigió a 32 Binney Street para registrar la vivienda y tomar fotografías. Esa misma noche, también fueron al contenedor de Cargate Works, donde vivía Muhammad, y sacaron más fotos. Al día siguiente continuaron fotografiando la zona, y en el exterior de su unidad encontraron un contenedor de basura humeante.
Dentro había un teléfono móvil parcialmente quemado que fue recogido para su análisis. Más tarde se confirmó que ese teléfono pertenecía a Somaya. Muhammad fue interrogado de nuevo el 28 de junio a las 0:14 en la comisaría Trafalgar House. Se le preguntó otra vez por la desaparición de su sobrina, pero no respondió nada. Cuando los agentes le preguntaron si realmente quería colaborar para encontrarla, su respuesta fue: «Ya he hecho mi declaración, no tengo más comentarios». Ese mismo día, fue interrogado otra vez a las 17:07. Repitió que no sabía dónde estaba Somaya y su abogado le aconsejó no responder a más preguntas. Los agentes lo presionaron con respecto a por qué había ido a Vine Street cuando tenía una orden judicial que se lo prohibía. Él dijo que tenía una buena razón para hacerlo, pero se negó a explicar cuál. El resto de las preguntas las respondió con un simple: «Sin comentarios». Un juez concedió a la policía 36 horas adicionales para seguir interrogándolo. Sin embargo, fue liberado bajo investigación. El 1 de julio, los investigadores volvieron a registrar la casa de Vine Street. Fue entonces cuando encontraron algo inquietante: manchas de sangre en una mesa de metal roja y en la parte inferior de la alfombra del salón. Las muestras se enviaron a analizar y el resultado confirmó que pertenecían a Somaya. La policía siguió analizando los movimientos de Muhammad el 25 de junio, el último día en que Somaya fue vista con vida. En las grabaciones de CCTV se lo vio mandando hacer una copia de la llave de la casa de Vine Street, lo cual le daba acceso para entrar por su cuenta, a pesar de que legalmente tenía prohibido hacerlo. A las 15:49 volvió a aparecer en la zona. En la grabación de CCTV se escuchaban voces elevadas de un hombre y una mujer. Además, fue precisamente en ese momento cuando el teléfono de Somaya dejó de tener actividad. Los datos del móvil de Muhammad mostraban que había estado buscando por internet bolsas grandes para escombros. Otra grabación mostraba su coche retrocediendo hasta la puerta del contenedor donde vivía y cómo cerraba la puerta para que no se viera lo que hacía. También llevaba guantes. Once días después de su desaparición, se produjo el descubrimiento que todos temían. El cuerpo de Somaya fue hallado envuelto en una alfombra y abandonado en un terreno baldío, expuesto a la descomposición bajo el calor del verano. Se le practicó una autopsia y se descubrió que tenía una barra de metal de 10 centímetros incrustada en la espalda, que le había perforado un pulmón. El patólogo explicó que si bien esa herida no era mortal de inmediato, podía ser fatal si no se recibía atención médica, principalmente por el riesgo de infección. Además, se determinó que había indicios de trauma y posible agresión antes de la muerte. No se encontraron señales de enfermedad o muerte natural. El grado de descomposición, especialmente en la cabeza y el cuello, hizo imposible determinar la causa exacta de la muerte. La policía, sin embargo, afirmó que Somaya había sido víctima de un ataque brutal y sostenido. La noticia fue devastadora, y muchas personas quedaron profundamente afectadas. El director de su carrera en la Universidad Leeds, Beckett, le rindió homenaje, describiéndola como una estudiante dedicada y muy querida por sus compañeros y profesores. El 6 de julio a las 21:10, los agentes se presentaron en la casa de Muhammad y lo arrestaron nuevamente, esta vez por sospecha de asesinato. Era la sexta vez que era interrogado por la policía. El interrogatorio comenzó a las 16:41 del 7 de julio. Los agentes le informaron que el día anterior habían encontrado el cadáver de una mujer en estado de descomposición y que, aunque aún no se había confirmado la identidad, estaban seguros de que se trataba de Somaya. Muhammad dijo que no tenía idea de lo que estaban hablando. Cuando le preguntaron si era responsable de su muerte, respondió: «Definitivamente no». Dijo que el día que desapareció simplemente había estado conduciendo sin rumbo fijo porque le gustaba conducir. Los agentes le preguntaron si en realidad había estado buscando un lugar para deshacerse del cuerpo de Somaya, pero él lo negó. Le preguntaron por qué había aparcado tan cerca de donde se encontró el cuerpo. Respondió: «Es un país libre. Puedo aparcar donde me dé la gana». Afirmó que no tenía relación alguna con el hecho de que el cadáver fuera hallado allí más tarde. Cuando le preguntaron por qué el móvil de Somaya había aparecido quemado en un cubo de basura junto a su unidad, él dijo que podía ser una coincidencia. Aseguró que estaba muy afectado por lo sucedido a su sobrina, que no era violento, y que creía que la mayoría de la gente lo describiría como una persona fantástica. Los investigadores también le preguntaron por qué había mandado hacer una copia de la llave de la casa de Vine Street. Él respondió que era porque su madre había sufrido un infarto recientemente y que la necesitaba por si tenía que entrar.
Aseguró que no lo había hecho para regresar a la casa a retirar el cuerpo de Somaya. Su séptimo y último interrogatorio tuvo lugar a las 13:04 del 8 de julio. Los agentes le mostraron las imágenes de CCTV que lo grababan claramente, y de nuevo se negó a comentar nada. Cuando le preguntaron por el vídeo en el que se le veía sacando un objeto pesado de su coche, dijo que simplemente estaba tirando basura. Sus palabras exactas fueron: «Todo lo que sé es que eso es un vertedero, así que pensé que era un buen sitio para dejar basura». Después lo interrogaron sobre la barra metálica encontrada incrustada en el cuerpo de Somaya, pero dijo que no tenía ni idea de lo que era. Afirmó que la policía estaba obsesionada con encontrar a alguien a quien culpar para que pareciera que estaban haciendo bien su trabajo, y añadió que lo estaban forzando a cargar con la culpa de algo que no había hecho. Pero sus protestas de inocencia no sirvieron de nada. Fue acusado formalmente de asesinato y enviado a prisión preventiva. Más tarde compareció por videollamada desde la prisión de Leeds ante el Tribunal Crown Court de Bradford el 20 de septiembre para declarar su alegato. Cuando le preguntaron cuál era su declaración, contestó: «No culpable, señora». Muhammad negó haber asesinado a su sobrina, pero admitió haber obstruido la justicia, haber ocultado el cadáver y haber intentado destruir su teléfono. Durante el juicio en el Crown Court, presidido por el juez Mr. Justice Goss, el fiscal Jason Peter afirmó que Somaya había sufrido una muerte traumática como consecuencia de un ataque violento en su propia casa. Añadió que su cuerpo fue arrojado como basura en un terreno baldío, donde fue dejado a descomponerse al punto de volverse irreconocible. Las declaraciones previas de Muhammad, en las que aseguraba no saber nada de la muerte de su sobrina, cambiaron radicalmente en el tribunal. El abogado de Muhammad alegó que su cliente había sido llamado a Binney Street después de que Somaya ya estuviera muerta y que simplemente se encargó de deshacerse del cuerpo, sin haber participado en su asesinato. Aseguró que Muhammad no sabía nada de la muerte hasta que llegó a la casa y que solo actuó para encubrir a quien realmente había matado a su sobrina. Muhammad no testificó durante el juicio. El fiscal aprovechó ese silencio diciendo: «Nosotros decimos que lo que eso demuestra es que simplemente no puede responder y por qué es culpable». Respecto al motivo del crimen, el fiscal propuso que se trataba de un llamado crimen de honor, basado en la idea de que Somaya había traído vergüenza a la familia por negarse a casarse con su primo en Pakistán. El abogado defensor alegó que su cliente no tenía ningún motivo para matar a Somaya y señaló que quien sí lo tenía era su hermano, el padre de Somaya, Yasin. La tía de Somaya testificó que Yasin se había sentido humillado y lleno de furia cuando su hija lo denunció a la policía por el matrimonio forzado. Pero Yasin no estaba presente en el juicio para dar su versión. Y es que el 8 de enero, Yasin había viajado a Pakistán con un billete de ida, justo después de realizar un divorcio islámico con su esposa. Nunca más volvió. El abogado de Muhammad describió a Yasin como un hombre controlador y cruel con su hija. Dijo que para Somaya, la vida debía de haber sido un infierno creado por su propio padre. Pero el fiscal contraatacó con fuerza. Argumentó que Muhammad no solo era culpable de deshacerse del cuerpo, sino también de haber matado a Somaya. El vídeo de vigilancia, los gritos captados por las cámaras, el hecho de que hiciera una copia de la llave y que el móvil de Somaya dejara de emitir señales justo cuando él estaba allí, eran pruebas contundentes. El fiscal dijo: «Aunque no podemos determinar con exactitud cuándo fue asesinada Somaya, sí podemos concluir que algo significativo ocurrió justo en ese momento, porque no hubo más comunicaciones de su parte después de la llegada de su tío a la casa». Un agente de policía también testificó que había estado en la sala de interrogatorios con Muhammad el 29 de junio y contó una conversación alarmante. Muhammad me preguntó cuál era la condena para alguien en su posición. Le expliqué que el asesinato podía conllevar cadena perpetua. Luego preguntó qué pena recibiría por homicidio involuntario. Le dije que eso dependería del juez y de los hechos del caso. Entonces me preguntó si era cierto que en Inglaterra solo se cumple la mitad de la condena en prisión. Le respondí que eso también dependía del juez. El fiscal añadió: «Estas son preguntas sofisticadas para alguien inocente. No son las preguntas de un hombre inocente, son preguntas de alguien que sabe lo que ha hecho». Con todas estas pruebas puestas sobre la mesa, tras un juicio de 10 días, el jurado deliberó durante 9 horas y media, repartidas en 3 días. Finalmente, emitieron su veredicto. La idea de que Muhammad solo se había deshecho del cuerpo, pero no era responsable del asesinato, fue rechazada por unanimidad. Muhammad Taruscan fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional.
También recibió una condena adicional de 5 años por obstrucción a la justicia, que deberá cumplir de forma concurrente. Se escucharon llantos en la sala cuando se leyó el veredicto. He was caught on camera trying to cover up his crime. Mohammed Tarus Khan seen at a shipping container in Bradford where he'd stored the body of his niece Samaya overnight. It's here he'd transfer it to his car before driving to a location where he'd dump her. The 20-year-old student, described as vibrant and bright, left beside rubbish. El juez señor Justicia Goss dijo: «No es posible identificar un motivo claro para este atroz ataque por parte tuya. Sería pura especulación afirmar que este asesinato fue parte de algún acuerdo familiar espantoso. Lo único que importa ahora es que el jurado te ha encontrado culpable de un crimen atroz». Al considerar los factores agravantes del caso, el juez mencionó la forma ilegal y profundamente irrespetuosa en la que fue tratado el cuerpo de Somaya, considerándolo uno de los aspectos más graves, diciendo: «No mostraste ningún respeto por el cadáver de tu sobrina». Y añadió que cuando Muhammad fue sentenciado, le dijo que sería un anciano cuando pudiera solicitar la libertad condicional. Muhammad Tarus Khan tendrá 78 años cuando pueda pedirla. Para los agentes que investigaron este crimen, la sentencia representó al menos una forma de cerrar este horrible capítulo. El inspector jefe Mark Bowes, responsable principal del caso, declaró: Her life was cut short by the actions of her uncle, Mohammed Tarus Khan, who took her life in a vicious and sustained attack at her home address, the place she should have felt safe. Khan's been jailed for life with a minimum term of 25 years for the brutal murder in June last year. It came after Samaya rejected a forced marriage set up by her father and reported him to police. A court order meant she was staying with her grandmother, the address she vanished from. Days later, she was found dead in wasteland, wrapped in a carpet with a 4-inch metal spike in her back. The judge today said he rejected the idea he should treat this as a so-called honour killing. A charity which helps victims of this type of violence is disappointed in the sentence handed down. Ultimately, it can be a motive that can increase the risk for people. So in terms of the sentencing, we're disappointed to see that that hasn't been reflected, given that there was a forced marriage. But with that said, I think it's really important for statutory agencies that are involved and that were involved in Samaya's life before she was murdered, that they get that so they can make sure that victims get the right response. Samaya had been brave to stand up to threats of violence before. Sadly, this time her life was cruelly cut short by a family member meant to protect her. Una amiga cercana de la familia, Fátima Patel, habló con la prensa frente al tribunal en nombre de los seres queridos de Somaya. Dijo que las emociones del entorno seguían descontroladas, que la herida seguía abierta, pero que la sentencia había traído una forma de cierre para ellos. Todo lo que desean ahora es mantener viva la memoria de Somaya y seguir adelante con su proceso de duelo. Después de la sentencia de Muhammad, se anunció que se había presentado una apelación para que la pena fuera revisada por ser supuestamente demasiado benévola. Se argumentaba que el castigo había sido indebidamente indulgente y debía ser aumentado. Este recurso fue trasladado a la Fiscalía General. Sin embargo, el fiscal general rechazó la solicitud, declarando que la condena no era excesivamente leve y, por tanto, no sería revisada por el Tribunal de Apelación. La sentencia original se mantuvo. La ola de indignación y tristeza que se desató tras el asesinato de Somaya Begum fue inmensa. Vecinos y residentes locales comenzaron a dejar flores fuera de la vivienda, en señal de duelo y respeto. Un concejal local afirmó que la comunidad se encontraba profundamente conmocionada por lo ocurrido. Los vecinos de Binney Street dijeron que Ed Wood, el tío con el que vivía Somaya, había quedado tan traumatizado por el asesinato de su sobrina que no era capaz de regresar a la propiedad después de su muerte. Somaya Begum tenía solo 20 años y toda una vida por delante. Había demostrado una valentía inmensa al enfrentarse a amenazas, escapar de un matrimonio forzado y denunciar a su propio padre ante las autoridades. Había empezado a reconstruir su vida, recuperando su libertad e independencia, y parecía haber encontrado finalmente algo de paz. Africa Sem, fundadora y directora de la organización CUK, que lucha por erradicar los abusos y crímenes por honor, explicó con contundencia por qué, tras el asesinato de Somaya, su trabajo es más vital que nunca. Los detalles de la muerte de Somaya son desgarradores. Era una mujer brillante y valiente, con derecho a vivir libre y sin miedo.
Hoy la recordamos como la estudiante inteligente y valiente que fue, mientras renovamos nuestro compromiso de erradicar el abuso basado en el honor y todas las prácticas nocivas asociadas. Debemos dejar algo claro. El abuso basado en el honor y las prácticas nocivas no forman parte de ninguna cultura ni religión. Son violaciones de los derechos humanos. La cultura es algo hermoso, algo que merece ser celebrado, y no una excusa para el abuso. Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas por la muerte de Somaya, incluyendo los familiares valientes que declararon durante el juicio para honrar su memoria. En nombre de ella y de todas las víctimas de abusos por honor, seguiremos trabajando para proteger, defender y hacer justicia. Nuestro objetivo es claro: acabar de una vez por todas con estas prácticas dañinas.